Hola, bienvenida a la segunda parte sobre el tema 1 de características esenciales de los derechos reales. Vamos a ver de un lado las características esenciales que predominan en los derechos reales y de otro lado haremos una clasificación en contraposición a las características de los derechos de obligaciones para delimitar aún más las características propias que definen a los derechos reales. En primer lugar, las características esenciales de los derechos reales son la inmediatividad, la exclusividad, la reipersecutoriedad, la publicidad y la transmisibilidad. La inmediatividad hace referencia al poder directo e inmediato, es decir, sin mediación de ningún tercero, que el ordenamiento jurídico reconoce a una persona sobre una cosa. Es decir, como titular de un derecho real, pongamos por ejemplo la propiedad, el propietario tiene un poder directo de aprovechamiento sobre su campo de naranjas. Al ser propietario no necesitaría de consentimiento o autorización por parte de ninguna otra persona para consumir los frutos que es susceptible de producir su propiedad. De otro lado, tenemos la característica esencial de reipersecutoriedad. La reipersecutoriedad está íntimamente ligada a la eficacia erga omnes que caracteriza los derechos reales. La reipersecutoriedad consiste en la facultad que el titular de un derecho real tiene reconocido en el ordenamiento jurídico para hacer efectivo el contenido del que se constituye el derecho real del que sea titular frente a cualquier persona. Por ejemplo, un propietario de un campo de manzanas, siguiendo con el mismo ejemplo, ve perturbado su posesión por parte de un tercero que ha incumplido con su deber de colaboración y abstención a la situación jurídica que se ha creado a partir de ese derecho de propiedad. El propietario puede hacer efectivo su derecho que se ha visto perturbado ejercitando las acciones que le reconocería el ordenamiento jurídico frente a esa persona independientemente de que no mantenga con ella ningún tipo de relación jurídica. Es decir, aunque no conozca de nada a la persona que está perturbando el ejercicio de su derecho de propiedad, el propietario puede dirigirse contra ella para hacer efectivo su derecho. Otro caso o otro ejemplo sería cuando el propietario de una vivienda ha transmitido el uso y disfrute por medio de un contrato de arrendamiento en favor de un tercero. El arrendatario en un momento dado decide transmitir esa vivienda a una tercera persona de buena fe. Pues bien, independientemente de que el propietario no tenga relación alguna con el tercer adquirente y el tercer adquirente hubiera adquirido la vivienda creyendo que el verdadero propietario era el arrendatario, el ordenamiento jurídico, en virtud de la eficacia erga omnes, reconocería al titular el poder de reivindicar su vivienda a cualquiera que la tuviera en su posesión allá donde se encuentre. Por lo que se refiere al principio o a la característica de exclusividad, esta característica que define a los derechos reales se refiere a la imposibilidad de que sobre una misma cosa recaigan derechos reales o titularidades que sean relativas a derechos incompatibles entre sí. Las reglas que determinarían la exclusividad o la titularidad en un supuesto de concurrencia de una pluralidad de titularidades
sería el principio prior tempore potior iure, que significa primero en el tiempo, primero en derecho. Es decir, el primer derecho real que fuese constituido conforme a las reglas establecidas en el ordenamiento jurídico sería el que excluyera al resto de titularidades sobre derechos reales que fueran incompatibles. Y en el supuesto en que el derecho real en cuestión se inscribiera en el registro de la propiedad, esta prioridad vendría determinada por las normas establecidas en la ley hipotecaria que hacen referencia a la misma máxima prior tempore potior iure. Sin embargo, en vez de fijarse en el momento en que se constituye el derecho real, se determina con base en la fecha en que el derecho real se inscribe en el registro de la propiedad. Es decir, el adquirente o el titular que primero inscriba en el registro de la propiedad tendrá a su favor la titularidad, excluyendo así a todos los titulares de derechos reales que fueran incompatibles con su derecho. En cuanto a la característica de publicidad, los derechos reales configuran el tráfico económico de nuestro país y en este sentido tienen una vocación a ser publicados en el registro de la propiedad, ya que, como veremos en otro tema de este curso, el contenido del registro de la propiedad principalmente se encuentra integrado por derechos reales sobre bienes inmuebles. Sin embargo, como veremos más adelante, el contenido del registro de la propiedad no queda constituido únicamente por derechos reales, pues puede acceder al registro, por ejemplo, un contrato de arrendamiento de naturaleza obligacional. Y en cuanto a la característica esencial de transmisibilidad de los derechos reales, viene a señalar que los derechos reales son susceptibles de transmisión y de tráfico jurídico, por lo que las normas que imponen restricciones a su intercambio o a su tráfico jurídico son prácticamente inexistentes. En cuanto a la clasificación de las notas esenciales de los derechos reales en contraposición a aquellas características que definen el derecho de obligaciones, empezaremos por distinguir derechos reales de los derechos de obligaciones por razón del sujeto. En los derechos reales, como ya hemos visto, existe un sujeto activo que es el titular del derecho real perfectamente definido y un sujeto pasivo colectivo e indeterminado. Es decir, que el sujeto pasivo en una relación de naturaleza real serían todos los que no sean el titular. Sin embargo, en los derechos de obligaciones o de créditos, las dos partes se encuentran perfectamente determinadas. Tenemos de un lado la parte activa y de otro lado la parte pasiva, haciendo referencia a la primera al acreedor y la segunda al deudor. Por lo que se refiere a la distinción de los derechos reales del derecho de obligación o de crédito por razón del objeto, los derechos reales tienen su objeto en la cosa sobre la que recae el derecho real, ya sea una cosa corporal o una cosa incorporal. Sin embargo, en los derechos de obligaciones, según el artículo 1088 del Código Civil, toda obligación ha de consistir en una prestación de dar, hacer o no hacer alguna cosa, siendo esta prestación a la que se refiere el artículo 1088 del Código Civil el objeto de las obligaciones. En cuanto a la distinción de los derechos reales del derecho de obligación por razón de la facultad atribuida,
En los derechos reales, como ya hemos visto, el ordenamiento jurídico atribuye al titular un poder directo e inmediato sobre una cosa y que puede hacer efectivo frente a cualquier persona. Sin embargo, en el derecho de crédito, el ordenamiento jurídico atribuye al acreedor la facultad de exigir al deudor el cumplimiento de la prestación que sea objeto de esa obligación jurídica. En cuanto a la distinción de los derechos reales de los derechos de obligaciones por razón de su eficacia, los derechos reales tienen una eficacia erga omnes y el derecho de crédito o de obligaciones inter partes. La eficacia erga omnes significa que el titular de un derecho real puede hacer efectivo el contenido del derecho del que sea titular frente a cualquier persona sin que sea necesario la existencia de una relación jurídica. Sin embargo, en los derechos de crédito, la eficacia solamente es entre las partes, es decir, que el acreedor no puede exigir el cumplimiento de la prestación en que consista la obligación a cualquier persona, sino que solamente va a poder exigirle el cumplimiento al deudor. Y en este sentido, solo puede exigir responsabilidad a la persona con la que ha establecido una determinada relación jurídica. En cuanto a la distinción por razón de la configuración, los derechos reales se configuran con base en el principio de orden público y en consecuencia se encuentran recogidos y regulados por nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, en sede de derechos de crédito o de obligaciones rige el principio de autonomía de la voluntad que se recoge en el artículo 1255 del Código Civil y en consecuencia pueden existir tantos derechos de crédito como quisieran por voluntad de los particulares. Y en cuanto a la distinción por el origen, los derechos reales necesariamente deben de constituirse en atención a la teoría del título y el modo a la que se refiere el apartado segundo del artículo 609 del Código Civil. Sin embargo, en el derecho de crédito rige la regla general de la perfección consensual, es decir, que el derecho de crédito nace o se constituye con el solo acuerdo de voluntad entre las partes. En cuanto a la distinción por la extinción, los derechos reales tienden a la perpetuidad en el tiempo, puesto que el ejercicio del contenido del derecho real lo consolida en el tiempo. Sin embargo, en el derecho de crédito, su ejercicio lo extinguiría. Y en este sentido se puede afirmar que los derechos reales son de naturaleza absoluta, mientras que el derecho de crédito tiene una naturaleza relativa y tiende a la temporalidad transitoria, puesto que en los derechos reales se extinguirían por la pérdida del objeto, es decir, si la cosa sobre la que recae el derecho real desapareciera, desaparecería consigo el derecho real. Sin embargo, en los derechos de crédito, en caso de que la cosa sobre la que recae la prestación de entregar no supondría la extinción del derecho de crédito y el acreedor podría exigir responsabilidad al deudor por incumplimiento de la obligación. Y por lo que se refiere a la distinción por razón de su publicidad en el registro, como ya he mencionado anteriormente, el contenido del registro de la propiedad viene integrado principalmente por los derechos reales. No obstante, debemos de tener en cuenta algunas excepciones, como por ejemplo
que la posesión, pese a ser un derecho real, no se inscribe en el registro de la propiedad en virtud del artículo 5 de la ley hipotecaria. Otra excepción es que no será necesaria la inscripción en el registro de la propiedad de las servidumbres legales y derechos reales que ya vienen establecidos en normas de carácter legal. Y también otra excepción sería que puede inscribirse en el registro de la propiedad determinados derechos de obligaciones, como sería el contrato de arrendamiento por duración superior a 6 meses, el contrato de opción y así como sentencias o resoluciones por las que se modifica la capacidad para disponer de las personas, así como las prohibiciones de disponer sin que éstas tengan naturaleza de derecho real.